Siempre me gustó el cine, venía escribiendo y como cualquier otro escritor siempre pasaba por mi cabeza la idea de que algún día algún cuento fuese llevado al cine. Saltar del teatro al cine animado fue una experiencia muy intensa, creo que además fue un salto al vacío y eso me generó mucha angustia, pero también me generó mucho placer y creo que es un salto que volvería a dar sin pensarlo dos veces. Construí cada uno de los personajes con mucho trabajo, con mucha dedicación a lo que estaban buscando, a lo que querían hacer, a lo que querían lograr, a sus objetivos, ¿no? Vamos a quitarle a España todas sus riquezas en esta tierra. Muy bien dicho. Nuestro objetivo final es la conquista de la ciudad de Lima. ¡A la salud del Callao! Lo que es el cangrejo, el baile invisible, el rey final, todo eso, bueno, incluyéndome, me pasé unos 2 meses escribiendo estas partes y sí, salieron muy divertidas. Are you ready? Hubo mucha investigación de por medio para poder hacer que una historia que tú lees en 10 minutos se convirtiera en una historia que tú ves en 75 minutos. Entonces, obviamente había que aumentar mucho. Fue por allí por donde aparecieron Urpi, apareció Tupac, ¿no? Apareció Tilit, aparecieron los personajes que no están en el cuento original, ¿no? El secreto mejor guardado de la película, creo yo, es un error que tiene la película al final. Que es cuando en la última escena, una de las últimas escenas, aparece la lápida del pirata Jacques Leclerc. El nombre está mal escrito. Y lo que pasó fue que cuando me enseñan a mí esa parte por primera vez, ellos no se han dado cuenta que está mal escrito el nombre. Me dijeron, no lo podemos cambiar. Pero después encontramos una explicación que, bueno, siendo los piratas, pues, no de tan buena educación, seguramente tenían mala ortografía, ¿no? El día del estreno sentí cosas muy contradictorias y como que estaba, pues, ya la película allí, que ya uno no tenía nada más que hacer, que ya no te pertenece a ti, que le pertenece al público, y eso de alguna manera fue un gran alivio. Desde aquí, desde la isla, he visto muchas cosas pasar en el Callao, recordando como un sueño muy vívido. Lo que pasa es que lo dice a medias, no lo dice como vívido ni vivido. Mi experiencia como director de sonido de la película Piratas en el Callao fue una de las cosas más importantes en mi vida. Digamos desde el punto de vista profesional, ¿no? He podido poner a prueba, digamos, muchas técnicas que he estudiado, muchas técnicas que he venido trabajando a mucha menor escala, como por ejemplo los comerciales, y ahora encontrarme con un proyecto tan grande como es un largometraje de animación, digamos que es el sueño de un ingeniero de sonido, ¿no? Cuando recibíamos el material de los animadores, de acuerdo al carácter de esa escena, hacíamos un desglose de producción de los efectos que vendríamos a llamar Foley, ¿no? Que son la creación de sonidos incidentales dentro de la película, ¿no? Digamos, si Alberto caminaba, uno de nosotros tenía que hacer los pasos de Alberto en cada una de las superficies en las que caminaba, ¿no? Muchos habíamos estudiado de repente, digamos, en teoría, cómo hacer pasos o cosas, ¿no? Al principio comenzamos con 2 pasos, luego nos dimos cuenta que era mucho más fructífero hacerlo con un solo pie, ¿no? Entonces, sí, eso fue lindo porque aprendimos todos y hemos quedado con un know-how importantísimo, ¿no? Trabajando con las espadas, la inexperiencia nos hizo golpear las espadas hacia los vértices, ¿no? Golpeábamos y golpeábamos. El sonido estaba lindísimo, perfecto. Y en una de esas golpeamos y ¡ping! Las espadas carísimas, creo que era de Bolognesi, se rompieron en 2 y bueno, tenemos que pagar pues esa super espada, ¿no? Yo recuerdo muchas veces escucharlo de Eduardo decir Asu.
qué increíble. Con audio es otra cosa. Eso para nosotros era suficiente, ¿no? Era para nosotros súper alentador y nos indicaba que íbamos por el camino correcto, digamos, ¿no? Creo que el sonido de una película está bien hecho siempre y cuando no te preguntes por el sonido, ¿no? Que pase la película y la veas y ni siquiera te hayas dado cuenta del sonido. Eso quiere decir para mí que el sonido está bien hecho porque no te distrae de la historia, ¿no? Sino que aporta lo suficiente a la historia para que tú puedas sentir, que es a lo que vamos nosotros al cine, a sentir. Para seleccionar a los actores hubo dos criterios fundamentales. La voz, punto número 1. Si su tono de voz iba con el personaje, con el dibujo estático todavía que teníamos del personaje, y la calidad interpretativa. Antes de que me escogieran, cuando me enteré del casting, todos los actores sabíamos del casting, todos hablábamos acerca del casting, y parecíamos pues un montón de chiquitos que querían ser invitados a la fiesta infantil, ¿no? Y finalmente, pues, algunos fueron elegidos y otros no. Entonces, lógicamente, para mí fue una emoción no solamente ser elegido, sino finalmente decir que había sido elegido para muchas voces. Bueno, yo había ido a hacer el casting de otro personaje X, de Marianita, creo. Y, bueno, me dijeron que a ver, que para probar con el protagonista, ¿no? Que era Alberto. O sea, yo dije, ¿qué? Como que un niñito, ¿no? Y, bueno, me lo pusieron ahí... Y me dio ataque de risa porque yo dije, ¿qué voy a hacer ¿no? Nunca lo había hecho antes. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Y me dijeron, a ver, imagínate qué voz le puedes dar al niñito, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Y intenté y lo hice. Que me hayan elegido no siendo actriz, digamos, y queriendo sobre todo trabajar en esto, como es dibujos animados, para mí fue maravilloso que me hayan elegido. Además, ser coprotagonista de la primera película animada hecha en el Perú, pues olvídate, estaba súper feliz. Ese español es espía de los piratas holandeses y el indio lo está ayudando. El juego de voces que uno puede hacer tiene pocos espacios donde puede desarrollarlo y además yo sabía que no era conocido por eso. ¡Déjate de niñerías! O sea, nadie iba a decir Javier Echevarría, el que cambia voces. No, nadie dice eso. Entonces, tuve que pasar un casting y tuve que demostrar eso. Entonces, para mí fue, pues, lo máximo. Ahora, si nos tomamos 3 barriles de vino, es posible que veamos hasta el propio virrey frente a nosotros. Bueno, la primera vez que vi a Ignacio, que lo vi en un dibujo, dije, ok, te voy a hacer la voz. Entonces comencé a probar como 2, 3 voces, que incluso cuando me llamaron para decirme, ya, tú eres Ignacio, ¿cuál voz hice? Porque no sabía cuál era, ¿no? No es que habla 1000 voces, pero realmente fue una experiencia muy bonita, ¿no? Saber que le iba a hacer la voz a un niño de 11 años. Hacer la voz del loro Lorenzo fue una experiencia muy divertida para mí. ¡Capitán es otro pirata! ¡Capitán es otro pirata! La anécdota que te puedo contar es que mientras los otros actores pedían agua para hacer sus locuciones, yo pedía cerveza. No solo porque el loro Lorenzo era un borracho, sino porque la cerveza me ayudaba a encontrar el tono de la voz, aunque siempre me vacilaran por ahí que era una excusa, ¿no? También me pasaba que de pronto me llamaban tiempo después y yo ya no me acordaba cómo era esa voz. ¡Agua! 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 Entonces me la pasaban y la escuchaba y yo decía, ¿y ahora cómo la hago? Porque claro, era la voz, pero no me acordaba qué mueca o en qué postura me puse para sacar esa voz y tenía que buscarla de nuevo y a veces tenía un zanfarrancho en la cabeza y yo no sabía ni quién era, ¿no? Tienes que estar súper concentrada para que no se te vaya el tono de la voz del niñito, ¿no? Porque a veces se te sale tu voz. Igual en las risas, ¿no? Que para mí era lo más complicado de todo, porque era, que se me tenía que respirar bien para que me salga el ronquito y toda la cosa. ¡A las tazas! ¡Salud! Para eso existe algo que se le llama la llave en el doblaje, que era recordar una frase de Ignacio para hacer la voz, ¿no? Por ejemplo, yo usaba esto, ¿no? ¿De qué me sirve saber que ganamos la guerra si no sé si mis papás están bien?
Entonces, acordándome de esa frase, ya podía decir todo el texto que seguía, ¿no? Para mí fue una experiencia completamente novedosa. Fue una forma de dirigir que yo no había tenido nunca en mi vida y que espero volver a tener en otra oportunidad. Eso de concentrarte en la voz, de lograr que los actores se concentren en la voz. Además, uno siempre tiene la idea, por lo que ve en televisión, ¿no? que los actores ya ven a los personajes moviéndose cuando tienen que hacer las voces de los personajes, cuando es exactamente al revés. Primero se graban los diálogos y las voces para que con esos diálogos los animadores puedan trabajar y hacer la animación y hacer que los personajes se muevan, ¿no? Tupac, apukuna yanapawanku, uno comanta holkowankuriki. Trataba de encontrar cómo hacer, ¿no? O sea, entre los agudos y los graves, entre voces más amplias, más apretadas, entre voces más limpias y con más garraspera, y un día no sabes cómo, entonces de pronto exploras algo y lo pones un poco más nasal, o la haces más del pecho o más del diafragma. Iba buscando, y no siempre uno tiene esa oportunidad, entonces para mí era como terrenos nuevos, ¿no? La escena del baile de la discoteca, cuando Alberto se da cuenta que es invisible, y comienza a bailar y bueno, yo solamente estaba viendo el dibujo porque estaba sin sonido, sin nada, entonces yo lo veía y lo veía bailar y todos los pasos de baile que hacía yo tratándome de imaginar, encima que no me podía desconcentrar y no me podía olvidar de la voz que tenía que hacer y del tonito y la entonación correcta para que no se me vaya y para que no me salga mi voz. Y bueno, nada, y tuve que bailar, me maté de la risa, todos nos divertimos muchísimo. Hay una escena, por ejemplo, en donde soy un pirata borracho, está hablando con otro pirata y soy las dos personas. Entonces era pues era todo un reto, no era monstruo porque tenía que diferenciar las voces, ¿no? Para que se vea un diálogo fluido. ¿Estarás creyendo el cuento de la espada fantasma? ¿Sí? ¿O no? Lo que pasa es que yo mismo creo que la vi, pero no estoy seguro. Y mira, la verdad es que da tanta emoción que yo agarraba y era recontra metiche, ¿no? Yo le decía, ya, y te pongo esta voz, y si te hago esta, ¿y por qué no me llamaste para esto? Yo también te la hago. Entonces yo quería hacer todas las voces, ¿no? Y creo que no solamente yo, sino la mayoría de los actores nos provocaba porque eso es lo que nos gusta y no siempre uno tiene la oportunidad, ¿no? La primera vez que vi a Ignacio así en la pantalla grande no lo podía creer, entonces soy yo, y me codeaba así con los demás actores y nos matábamos de risa entre nosotros, pero era alucinante vernos y soy yo, qué lindo, o sea, me encantó verme de alguna manera. Yo creo que el momento más emotivo que tuve durante la grabación de la película fue cuando Ignacio Lermit pues, se le va encima con la espada y ese momento, al menos cuando lo grabé, sin ver la imagen, me dieron ganas así como de llorar, ¿no? Pero luego cuando hice el doblaje, peor, yo creo que se me salió por ahí una lágrima. Fue un momento bastante emotivo y creo que a todos los que vimos la película de alguna manera nos choca, ¿no? Ver a Ignacio cómo se va y todo. La primera vez que lo vi, bueno, lo vi por computadora, ¿no? Y ahí como que no me cuadró mucho porque yo me seguía escuchando a mí misma, ¿no? Era como una cosa como que yo me sentía media rara porque dije, pero si es mi voz, ¿no? Como que ustedes no se dan cuenta que es mi voz. Y me decían, no, pero si está muy bien. Y yo, no, vamos a darle otra vez, vamos a intentarlo otra vez, vamos a dar. No, que tiene que estar más ronca, no, que está bien, que no sé. Y luego cuando me vi en el cine, yo al principio como que ni me reconocí, ¿no? Me quedé así y dije, no era lo que yo había escuchado hace ratito. Era gracioso porque como eran varias voces, a veces ni me acordaba bien. Entonces yo le decía, ese soy yo. Y después decía, ¿ese soy yo? No me acordaba. Sí, creo que sí. Y es como una especie pues, de cosa clandestina, ¿no? Como en secreto. Sí, ese es mi voz, ¿no? Que te digan muchas veces que no sabían quién eras es una cosa que te halaga, ¿no? Tesoros, piratas que cantan, camino, observo, qué suerte. No, otra vez. Qué suerte
qué suerte, qué suerte. Miraron el storyboard, tuve que leer, leí el guión también para saber de qué trataba la escena y comencé a trabajar ideas, pero no tenía idea de cuánto tiempo iba a durar, de cuántos cambios tenía que tener la canción y un montón de cosas. O sea, que verlo vino un día con el previo y ahí recién pude como que botar todo y tratar de cuadrar la mayor parte de los cambios de la canción con la escena, ¿no? De esa manera yo podía ir viendo los personajes, relacionándome con ellos y creando leitmotiv para cada uno de ellos, o al menos para los más importantes. Para luego entrar en la fase final, que era la fase de orquestación, que es la fase donde traslado toda la secuencia al papel, a partitura, para luego ser ejecutado por la orquesta. En el caso de La Juerga también vino con el storyboard antes de tener las imágenes y me dijo, mira, esto es así, va a tratar más o menos de esto y bota una idea, ¿no? Inicialmente le presenté otra cosa que es otra canción totalmente distinta. Y me acuerdo esa canción, la compuse en una madrugada. ¡Pah! Un chispazo y al toque le hice. Cuando me dijeron que habían escogido 7 horas y 6 meses para la película, fue, digamos, bien bacán para mí porque es una canción que hice con mucho sentimiento. Así que verla en la pantalla grande, pues, formando parte de esta película y justamente de la parte de amor de la película, fue como que un plus para la canción, ¿no? En el caso del Vale de Alberto fue un poco complicado porque Bardo hizo la canción con una referencia musical, pero el muñeco no bailaba constantemente todo el tiempo, entonces había que tratar de encajar la mayor parte de los golpes o acentos con movimientos que hacía el muñeco. Y era un poco difícil, ¿no? Porque había que hacer todo eso al ojo, pero al final salió, ¿no? El reto más grande fue el escribir la escena de la batalla. ¿Y por qué la batalla? Porque la batalla es una composición que tiene 3 partes. 3 partes muy definidas, con cambios de ritmo, con cambios de tono y en un concepto de composición muy sinfónico, lo que se le denomina música tonal. Haber sido parte del equipo que ha puesto su granito de arena para que esta película salga adelante, me siento súper orgulloso, ¿no? Realmente ha sido una experiencia muy grata el haber participado. Dentro de mi carrera, para mí era un sueño un poquito tener la oportunidad de por fin hacer un video de soundtrack. Cuando empecé yo miraba que de repente no se trabajaban muy bien los videos de los artistas nacionales aquí en Perú. Igual veía un descuido con respecto al trabajo de los videos soundtrack para las películas, ¿no? Siempre hacemos nuestros videos con Percy Céspedes. Tenemos muy buena química trabajando con él. Entonces cuando nos dijeron que Percy iba a dirigir el video, nos sentimos tranquilos porque sabemos que Percy nos entiende muy bien y tenemos muy buena química con él. Era un poco lograr el equilibrio, que es lo que siempre faltaba en los videos nacionales de los soundtracks. O sea, o le daban demasiada importancia al artista o se quedaban poniendo simplemente una serie de tomas del reel de la película y no había una conexión entre ambas cosas, ¿no? Fue diferente, ¿no? Porque siempre nuestros videos tienen otra onda. Y este video es un poco distinto al de los demás, ¿no? Se nos ve un poco más tocando. Había que darle un espacio al grupo y un espacio para narrar la película y poner las partes más emocionantes y lograr un video que fuera emocionante, ¿no? La gente no sabe, pero cuando estás grabando un video mucha gente piensa que estás... O sea, obviamente estás haciendo playback,
pero para tener la actitud del video tienes que tocar, como si estuvieras tocando en vivo. Y no es una sola toma, ¿no? Sino son muchísimas tomas. Entonces, tocas y tocas y tocas. No me gusta perder la energía, digamos, en la vez 150 de repente, ¿no? Porque sé que de cada toma se puede extraer algo interesante. Podría decir que fue bastante duro en la grabación, bastante duro. Igual que todos los videos, yo creo que este ha sido uno de los más trabajosos. Entonces terminamos muertos y escuchamos la canción como 500 veces. Y ya sales de ahí y no quieres escuchar la canción más, ¿no? Porque ya la tienes pero metida, pero no. Básicamente eso. Digamos que fue uno de esos videos que le gusta mucho a la gente y se vuelve un éxito y tú no pensabas que iba a tener la repercusión que de pronto tuvo, ¿no? Y se volvió un hit más de TK, ¿no? Unos alemanes me propusieron hacer una película de dibujos animados y lo que me presentaron no me gustó, y esa fue la primera vez que pensé, ¿y por qué no lo hacemos nosotros en el Perú? Para nosotros era un gran reto y una oportunidad hacer producciones animadas en 3D, no solo en el Perú, sino en América Latina. Todos hemos aprendido en el camino. Nos han pasado cosas que los proveedores no necesariamente acá tenían el producto, ¿no? Como son las siluetas, los afiches que serán backlights. Entonces tratamos trabajar bajo estándares internacionales dentro de nuestro mercado, ¿no? Nuestro objetivo, en la medida que todos somos empresarios o todos los productores somos empresarios, es hacer una industria del entretenimiento. Y creemos que en estos 2 primeros años lo hemos logrado. Con mis socios hemos tenido que viajar país por país, no con la película acabada, sino con demo, con teaser y luego con tráiler, para convencerlos a que conquisten o que lleguen a acuerdos con nosotros. Y siempre la pregunta era, ¿ustedes de dónde son? ¿Son de Estados Unidos? ¿Vienen de Los Ángeles? ¿Vienen de Florida? Y no, decíamos que era Perú con mucho orgullo y que en el Perú se podía haber hecho una calidad de esta naturaleza. Estaban bastante sorprendidos. Ahora, si evaluamos lo que fue una inversión económica en base a los resultados y en base a todo el publicity desplegado y toda la prensa que salió a nivel nacional e internacional, podríamos decir que la producción de este equipo ha sido excelente, ¿no? Hemos, creo, capacitado a un grupo importante de animadores que a su vez está haciendo escuela a un grupo joven de animadores. Hemos trabajado mucho en el tema de investigación, en el tema de research. Tenemos un guión que estamos mejorando, ya pensando en la segunda o tercera película. Creemos de que para nosotros aprender de experiencias de empresas que están, si quieres, consideradas de una manera en otro lote, para nosotros es un continuo reto. Tesoros, piratas que cantan, camino, observo, qué suerte que tengo. Luchando con fuerza, tengo mi espada, me siento en confianza. Soy invisible.
Bueno, los elementos que consideramos para la creación de personajes, uno, que sean agradables a la vista, simpáticos, pero un elemento muy importante es la parte técnica, ¿no? El personaje, ¿qué es lo que va a hacer? Porque a diferencia del 2D, el 3D es una escultura física dentro de la computadora. Entonces, si tú mueves el personaje de cierta manera, puede atravesar su propio cuerpo. Entonces, teníamos que fijarnos las proporciones. En este caso, nosotros hicimos a los personajes muy cabezones porque se les veía muy bien, pero nos dio una dificultad técnica. Por ejemplo, hay una escena, la escena del cangrejo, que él levanta el cangrejo y en el storyboard tenía que él levanta el cangrejo y lo suelta y cae de frente a su cabeza. Pero no teníamos forma de hacer eso. Él levanta las manos y sus manos no pasan la cabeza, de lo grande que es. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos que lo vea, se asuste, lo tira y le cae en la cabeza, ¿no? Entonces, había muchas cosas que teníamos que resolverlas de esa manera. La relación con el artista o artistas conceptuales es muy estrecha. Le cuentas al artista conceptual, inclusive él tiene que leer el guión y en base a eso se crean los personajes. Por ejemplo, L'Ermite, el pirata malo. Nosotros teníamos un pirata que en el guión medía 1,60 m, 1,70 m. Dijimos, hagámoslo de 2 metros. Y en base a eso empezamos. Primero que mida 2 metros. Y veamos las diferentes opciones, porque es muy elegante, pero a la vez es muy malo, muy malvado. Entonces, se hacen muchísimas opciones. Por ejemplo, para L'Ermite se hicieron más de 20 opciones diferentes. Y cuando es aceptado, esto pasa a ser modelado. El proceso que más tiempo nos ha demandado ha sido básicamente pues, la animación, ¿no? Ha sido prácticamente 1 año de animación. El modelado fue 3-4 meses y después teníamos más de 40 secuencias, ¿no? de animación, que era prácticamente 78 minutos. Para hacer 78 minutos de animación necesitas tener más de 2 horas de animación. Después de editado conseguimos los 78 minutos. Otro de las dificultades más importantes fueron la cantidad de personajes en escena. Por ejemplo, tenemos el ataque, la batalla entre los galeones. Habían más de 50 personajes moviéndose independientemente y cada personaje era animado independientemente. O sea, mucha gente piensa que hay animaciones automáticas, ¿no? No, cada animador tenía que hacer el personaje saltando, el personaje corriendo, golpeando, etc. Teníamos que buscar la manera de, qué sé yo, hacer un render de una secuencia animada, pegarla en un plano, ¿no? Entonces, lo que teníamos no era un personaje físico, sino era un plano al cual se le había asignado una textura animada, ¿no? Algo que no se ve en la película es nosotros armamos el Real Felipe completito. O sea, tú podías pasar la cámara virtual por el Real Felipe y la gente se daba cuenta, ¿no? Decían, oye, nosotros hemos estado allá, exactamente, ha quedado igual. Claro que al final, por cuestiones de edición y para que funcione mejor la película, al final quedan solo 3 tomas. La parte más emocionante de toda la película es el final, ¿no? Es el clímax de toda la película, el enfrentamiento básicamente entre los niños buenos y el malo. Es súper emocionante, el movimiento de cámara es espectacular, ¿no? Entonces, para mí mi parte favorita es el final. Mi parte favorita definitivamente es el ninja. Fue muy divertido animarlo, fue muy divertido hacer los modelos y además funciona muy bien, ¿no? Las cámaras lentas, una onda, hay una toma estilo Matrix, ¿no? Que fue muy divertido hacerla. Y también hay una parte que nos sorprendió muchísimo, que fue de parte de la casa de audio, que le pusieron, que hablaba en japonés, decía ciertas frases en japonés, lo que funcionó, pero de forma maravillosa, ¿no? La relación entre el equipo de trabajo era súper armoniosa, hemos sido un equipo muy integrado, nos hemos divertido mucho, esto es creo uno de los pocos trabajos en los que puedes trabajar y divertirte a la vez, ¿no? Todos nos llevábamos súper bien, todo el mundo tenía un apodo. Cuando trabajábamos hasta las 3 de la mañana, no 3 de la mañana, nos amanecíamos normalmente entre 1 o 2 veces por semana. Terminábamos grabando un detrás de cámaras, cuando todo el mundo estaba durmiendo en algún momento, despertábamos a la gente, era muy divertido. Prácticamente convivíamos todo el día, toda la semana, y enfrentábamos los problemas que se nos iban presentando durante el proceso de animación conjuntamente, ¿no? Escena apagón, DJ apagón. Ahora tengo que hacer la animación facial. Cada logro de cada miembro del equipo era festejado. Si teníamos a un compañero en problemas, todos tratábamos de ayudarlo para lograr el resultado que él deseaba y así poder avanzar y continuar avanzando.
Fue increíble ir al cine a ver tu película en Dolby, porque era la primera vez que la veía y con la resolución de cine. Y sobre todo la respuesta del público, ¿no? Porque yo varios domingos me fui al cine así a ver la reacción de los niños y niños se levantaban, bailaban, aplaudían. Es lo mejor, ¿no? Y que el público se ría de algo que has hecho es maravilloso. ¡Orzar! ¡Orzar! ¡Hay que llegar al punto de partida con buena arrancada! ¿Todo bien estimado para el cambio de escora? ¡Todo justo! ¡Sonda! ¡17 metros! ¡Corriente marina! ¡Sureste! ¡1.5 nudos! ¡Condición de viento! ¡Sur! ¡15 kilómetros por hora! ¡Constante! ¡Velocidad crucero actual! 5 nudos! ¡Y subiendo! ¡En menos de 77 segundos! ¡Sí! ¡Viento en popa! ¿Preparados para posición a la capa? ¡Preparados! Vamos a ronzar. ¡Arriar velas! Felicitaciones. Se ha establecido un nuevo récord. 1 milla en 3 minutos y 27 segundos, habiendo alcanzado una velocidad crucero de 20 nudos. He esperado muchos años para escribir mi historia, porque no tenía ni con qué ni dónde escribir. Y además, porque nunca antes me atreví. Es mi deseo que si esta crónica llega a ti, no se la cuentes a ninguna gente grande. Ellos no entenderían. El que aprende de la experiencia propia es un mortal inteligente.
pero el que aprende de la experiencia ajena es un mortal sabio. ¿Abuelo? ¿Abuelo? Barcos, tesoros, piratas que cantan, camino, observo, qué suerte que tengo. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Buscando piratas, luchando con fuerza. Tengo mi espada, me siento en confianza. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Te invitamos a ser parte de la historia, a descubrir el misterio, a vivir la fantasía. Acompáñanos a la primera aventura animada hecha en el Perú. Piratas en el Callao.
Pamayo Entertainment te invita a compartir. ¡Fuego! Hoy día van a tener el honor de conocer el Real Felipe. Ahora sí que esto se pone mal. Le regalo un chocolatito si me da la mano. Barcos, tesoros, piratas que cantan. Camino, observo, qué suerte. Un maravilloso viaje en el tiempo. 1624. Vamos a quitarle a España todas sus riquezas en esta tierra. A una época de piratas y cañones. Hazme mirar bien. Es que yo no puedo quedarme sentado mirando tanta injusticia. Señor, se le está cayendo un moco. Soy invisible. El ingenio, la amistad, ¿A mí? el amor y valentía de un niño. En la historia de piratas más espectacular, jamás contada. Piratas en el Callao. Barcos, tesoros, piratas que cantan. Camino, observo, qué suerte que tengo. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Buscando piratas, luchando con fuerza. Tengo mi espada, me siento en confianza. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Espadas, aventuras, quiero ser pirata, saltar en los 7 mares, tocar el firmamento. Soy invisible, intrépido y valiente. Soy invencible, muy fuerte y sonriente.